En el Día de la Constitución de la República, nuestro país analiza cuáles son esas vertientes, pero hay que determinar que en lo que va de independencia, la República Dominicana ha tenido 39 modificaciones a su carta sustantiva. Eso significa que de esas 39 modificaciones, la mayoría han estado pautadas por circunstancias y eventos que marcan tendencias políticas, económicas y sociales. Y ese ha sido el giro en que se ha visto envuelto el país, básicamente por la reelección presidencial. Pero en el marco de esas modificaciones, el país ha podido tener algunos avances que en el orden institucional, algunas modificaciones de ella, y se pueden resaltar, y eso es lo que hoy vamos a hacer en Paradigma Legal, resaltar cuáles han sido esas modificaciones que han dado con ciertos avances a los procesos de institucionalidad de la República Dominicana. La Constitución del 1844 tuvo fundamentos significativos porque fue la que creó el primer aparato institucional que formaba y estructuraba la existencia del Estado naciente. Ese contexto, como ustedes saben, marcó una tendencia política significativa desde el contexto de las guerras por la separación con la vecina isla o República de Haití. Bajo esas condiciones, la Constitución de 1844 estuvo marcada por situaciones y eventos significativos, sobre todo del predominio de la fuerza, del predominio de la dictadura, del conservadurismo, y estuvo suplantado en la idea del artículo 210 que ejercía un predominio a favor del presidente, que lo excluía de todas las responsabilidades, y por eso esa Constitución marcaba una preponderancia tan significativa porque limitaba las libertades y le permitía al Ejecutivo amplias libertades para, en el marco de ella y de esas disposiciones legales, establecer un estado de sitio en cualquier circunstancia. Hay que recordar que el país continuaba en guerra porque la separación no fue pura y simplemente aceptada, sino que continuaron la guerra posterior a la proclamación de manera formal. Entonces, esa Constitución tuvo un efecto muy conservador. Ya en el 1854, cuando se modifica nuevamente la Constitución, se asumen algunas disposiciones liberales en el marco de reducir el poder, desaparece el artículo 210 y entra en vigencia a partir de ese momento la figura del vicepresidente en la Constitución, y eso reflejó impacto significativo desde el punto de vista institucional. Pero ya posteriormente, en el 1865, viene y se restablece lo que es la soberanía nacional y retoman o retornan las libertades públicas ya como nación, porque la guerra de restauración restableció los poderes y soberanía como nación, no dependiente de España como sucedió en el 1861. Entonces ahí se consolidó la soberanía como un elemento significativo de gobernanza. Por supuesto, la independencia. Hay otros elementos a partir del 1907 que ya vienen a compactar en la Constitución, y es la que prevalece durante la intervención norteamericana de 1916 a 1924. En esta Constitución se estableció un marco de influencia directa con los Estados Unidos, porque esos 8 años
que Estados Unidos tuvo aquí estableciendo reglas, incluso con leyes vigentes todavía de esa época. Entonces, todas las reformas de una u otra manera vienen a incidir sobre un aspecto fundamental, pero luego ahí viene una reforma que tiene el país en el año de 1929, 5 años después que los Estados Unidos habían abandonado la República y había terminado la intervención de Estados Unidos en República Dominicana. Y a partir de esa reforma es como la antesala. Los conflictos que habían abrieron una antesala política y es la que le permite a Trujillo llegar al poder, porque aprovecha todas las coyunturas y las circunstancias y los conflictos que se daban en las demás organizaciones y encaminó la estrategia a lograr llegar al poder. Eso marcó 30 años que el pueblo dudo que lo olvide. Pero después de eso llega la Constitución y es esta Constitución de 1963 y hay un siglo y unos 10 años de Constitución, porque recuérdense que en el 65 hubo una y en el 54 hubo una en 1854 y 1865. Pero la Constitución de Juan Bosch vino a tener un carácter el más progresista hasta el momento y eso introdujo cambio a nivel de las acciones laborales, a nivel de las acciones sociales y a nivel de la igualdad y separó los poderes del Estado que pocas veces habían estado con la separación que implicaba. Entonces, esa Constitución marcó el preludio de una de las más liberales y la más concordante a los cambios sociales por los que propugnaba la República Dominicana a partir de la muerte de Trujillo. Sin embargo, ese gobierno solamente duró 7 meses y esa Constitución pues no fue aplicada porque con el gobierno caía la Constitución que estaba implementando. Ahí luego viene la Constitución de 1966, que es la Constitución conocida como de Balaguer. Esa Constitución restablece la institucionalidad ya posterior a la Guerra Civil y las libertades políticas, naturalmente con muchas limitaciones, con muchas situaciones que marcaron una etapa de mucho dominio político hegemónico alrededor de una figura. Y toda esa situación marcó una gran cadena de represión política y de movilidad social en contra de los atropellos que se generaban. Esa Constitución es a partir de 1994, con la crisis electoral, que tiene una modificación. Y esa modificación estuvo fundamentada básicamente en reducir el periodo electoral a 2 años, eliminar la reelección presidencial y buscó garantizar la transparencia y legitimidad de los sistemas electorales. Sin embargo, ya en el 2002 eso en alguna medida quedó suplantado porque se estableció de nuevo la reelección. Esa ha sido la intríngulis de esas 39 modificaciones. La reelección ha estado presente casi en todas las cuestiones constitucionales de la República. Excepcionalmente, y habrán otras excepciones, la del 2024 marcó un hito muy significativo a partir de ahí, y la del 2010 porque estabilizó el problema de la reelección y lo mandó a un mandato continuo y definitivamente. Ahora, en el 2024, eso se modificó y estableció esa coordinada con
otros elementos que la Constitución del 2024 llevó a cabo, como fue la separación o el fortalecimiento para la institucionalidad de el sistema de independencia de los jueces. Por supuesto, también incorporó lo que es una mayor amplitud de los derechos fundamentales. Pero una constitución importante, y debemos de resaltarla, no con todo el logro que se esperaba, porque por supuesto trajo muchas contradicciones y muchas situaciones, porque es un problema de nación. Cuando se habla de la modificación de una constitución, como fue la del 2010, eso entra dentro de un marco referencial significativo. Pero tenemos una constitución que dio apertura a muchos elementos nuevos constitucionales. Y es aquí donde se establece el fortalecimiento de los derechos fundamentales. Y ese derecho fundamental tiene un avasallamiento con la creación del Tribunal Constitucional, que es el que tiene todo el derecho a aplicar y a interpretar la Constitución y a defender la soberanía, pero sobre todo estipular los fundamentos de esos derechos fundamentales que la Constitución debe de preservar y garantizar, no solamente como letra literal, no, como razón de existir del derecho de la persona. Entonces, esta Constitución trae consigo una modernización en la estructura ya del Estado. Para los fines, es una Constitución que ha ampliado el marco de referencia de manera significativa en cuanto a los derechos. Ustedes pueden escuchar que el Congreso, a 15 años de esa Constitución, todavía permanecen 80 o 100 leyes que esa Constitución exige para coordinar todo lo que ella dispone. El Congreso todavía no ha tenido tiempo de estipular bajo esa condicionante, pero esas son las normativas que trae, al margen de la Constitución de Juan Bosch, que fue muy significativa. Yo creo que la Constitución del 2010 y el marco de referencia del 2024 marcan las pautas más significativas que puede tener el proceso constitucional en la República Dominicana. Porque, a recordarle que la modificación del 2015 solamente marcó la pauta para que Danilo se reeligiera, al igual como lo hizo Hipólito en el año 2002. De manera que esa es la historia básica de la Constitución. Nosotros hemos querido aprovechar en este día de la Constitución, compartir con ustedes estas enseñanzas, esta etapa procesal de nuestra historia, para que Paradigma Legal sea parte de eso. Hemos llegado a la parte final, como siempre, recordarles, suscribirse, compartir, hagamos que estas informaciones de una manera u otra contribuyan con la persona. Esto es educación ciudadana, esto se necesita en las escuelas. Ahora mismo se pronunció el presidente del Tribunal Constitucional que las personas tienen que saber tener más derechos, pero saber cuáles son los deberes, porque hay una puja entre derechos y deberes. Hay una similitud que hay que aprenderla, a igualarla, porque el que tiene derechos tiene que aprender deberes. Recordarle siempre que esto es Paradigma Legal, Nicanor Rodríguez. Muchas gracias.